Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿cómo están? Pues regresamos, estamos precisamente en Énfasis el día de hoy y bueno, les invitamos a quienes nos ven a través de 44.3 en nuestra región fronteriza de Juárez y El Paso a que se queden con nosotros. Ya estamos casi iniciando una charla muy interesante en el marco de la visita de nuestros amigos del programa Domingos en la Ciencia a nivel nacional. Comenzamos. Amigos, para este programa pues tenemos invitados de lujo, así es que quédense con nosotros. Nuevamente les presento a ustedes, porque si no nos vieron el día de ayer, ya le avanzamos a esta temática de sábados, domingos y viernes en la ciencia en varias partes del país. Está con nosotros el doctor Raimundo Sea, director del programa Domingos en la Ciencia. Bienvenido nuevamente, doctor, gracias por permanecer con nosotros. Muchas gracias. Está también con nosotros la maestra Sandra Pérez Quesada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra. Hola, buenos días, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y también la doctora Alicia de Canguey de la Universidad Autónoma de Puebla. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues nos quedamos muy entrados el día de ayer porque estábamos hablando de la ciencia, de cómo es su difusión, su divulgación. Vemos algunos esfuerzos en los medios públicos o universitarios. Pero ¿qué sucede con las grandes corporaciones? ¿Qué sucede con las televisoras nacionales que no incrustan algunos de estos ejercicios que parece que sí? No, maestro, ya se acabó, Chabelo ya no está, ¿qué nos ponen en la mañana? Bueno, lo que dices es una realidad, ¿no? O sea, el futuro de la divulgación de la ciencia, qué bueno que se lleva a cabo por muchos métodos, pero evidentemente que los medios masivos de comunicación pues son el futuro y el presente de esto, ¿no? Y yo creo que ahí es muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no? O sea, yo tengo la teoría de que los científicos siempre echan la culpa al otro, ¿sí? Pensamos que estamos, como tenemos un doctorado por la Universidad de Cuchis Cuchis, ya con eso tenemos la capacidad de dictaminar todo y somos perfectos, ¿no? O sea, en general el científico trabaja en una universidad en donde en general a la universidad le cuesta mucho trabajo aceptar sus errores, ¿sí? O sea, hay demasiada soberbia, ¿no? Yo creo que el científico en general no se ha acercado a los medios de comunicación, ¿sí? Yo creo que yo escucho mucha radio en México, en la Ciudad de México, pues muchos periodistas leen reportajes científicos, pero pues muy al azar, ¿no? O sea, lo que les va llegando de alguna nota informativa, ¿no? Pero yo creo que toda estación de radio, de televisión, debería de acercarse a la comunidad científica y tener un asesor científico y meter en la propaganda y meter en su vida cotidiana a la ciencia. El problema es que la ciencia se ve siempre como algo brutalmente aburrido. Esos programas de radio de TV UNAM, ¿no? Que a las 2 de la mañana... Ay, maestro, pero es que a veces sí hay unos muy aburridos. No, eran preciosos. A las 2 de la mañana salía el viejito con su batita y decía, es que la ciencia es muy bonita. Pues a esa nadie le importa, ¿no? Era un somnífero, ¿no? O es brutalmente aburrida o es brutalmente lúdica. ¿Sí? Yo le decía un día a Julieta Fierro, la astrónoma divulgadora, sí, ¿no? Claro. Le decía, mira, si el niño no encuentra diferencia entre una conferencia de ciencia y la del payaso de la esquina, es que no hay diferencia, ¿no? Lo cual es cierto. O se trata de brutalmente aburrida y compleja, o se trata de para retrasados mentales, o totalmente lúdica. Pero yo creo que el eje central de la ciencia, y yo lo insisto mucho, es el beneficio que obtenga la gente de la ciencia en su vida cotidiana. Esa es la parte central. Y en eso, y si ese es el eje directriz, la estación de radio, de televisión, etcétera, puede funcionar. Porque qué bueno que la gente sepa, me parece maravilloso, que la gente sepa si los dinosaurios hacían pip pip o pop pop, ¿no? Cuando gritaban, bueno, pues está bonito, ¿no? Nadie lo niega, ¿no? O que los hoyos negros, las estrellas, los cuasares. Pero la parte central de la ciencia es la toma de decisiones.
de la vida cotidiana. Pues eso de lo que habla usted, estamos hablando entonces, maestra Sandra, de una percepción o de una realidad más significativa de estas temáticas para las personas, porque si no es significativa, entonces, pues sí, fuimos a la conferencia, fuimos a la charla, fuimos a estos espacios que se abren y bueno, pues... Y en eso queda. Está bonito. En eso queda, sí. Pero sí, en efecto, pues el impacto de los conocimientos científicos tienen que ir más allá, o sea, no pueden quedarse justamente en pizarrón o en la pantallita, sino que el niño, el ama de casa, el maestro, debe haber hecho suyos, acomodado estos conocimientos y, como dice el doctor, a partir de ellos tomar decisiones. A mí me pasó algo muy, muy curioso. Bueno, es que luego platicas con los niños que van a las conferencias y creo que aprendes más tú que ellos. Previamente nos habían dado la conferencia, ahorita no recuerdo, creo que es el doctor Renan. No importa. Y nos había comentado por qué resulta que Plutón ya no aparece en el sistema solar, exactamente, ¿no? Y entonces se imparte otra conferencia de esta misma naturaleza y un niño pregunta, es que ¿por qué ya no nos ponen a Plutón si yo ya me lo sabía? Entonces le contesta a este otro niño que había asistido a la conferencia anterior y le dice, ay, pues porque si dejan a este planeta tendrían que haber incorporado a 20, 30 más que tienen la misma característica. Y entonces se lo dijo de una manera así como de, pues es un conocimiento tan sencillo, pero sin embargo el otro niño pues no se lo sabía, ¿no? Entonces es incorporar ya a tu vida hasta esos conocimientos que tú dijeras no te van a servir, ¿no? No, claro que me están sirviendo y lo estoy viendo, ¿no? O sea, entonces esos pequeños impactos que yo voy viendo en los chicos pues son los que dicen, sí se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y yo sí, aprovechando, quisiera agradecer de veras a la Academia Mexicana de Ciencias, pues este apoyo que está dando a las sedes, pues para que desarrollemos este tipo de actividades en pro de la divulgación científica, pero en pro también de esta cultura científica de nuestros niños y nuestros jóvenes. Claro, y este pequeño impacto hace grande estos espacios, doctora Alicia. Sí, seguramente, porque incide sobre todo en lo que yo llamaría como la cultura científica, que tenemos que fomentarla cada vez más en nuestra sociedad y que se traduce fundamentalmente en la búsqueda de respuestas a nuevas dudas, ¿no? Desafortunadamente yo no tengo tan bonita anécdota como la que acaba de comentarnos Sandra, pero sí estoy muy convencida de que todavía nos falta mucho a los investigadores a la hora de comunicar para atender este problema que comentaba el doctor Raimundo Sea, que es precisamente hacer llegar la aplicabilidad de nuestro conocimiento de manera sencilla. Y sí, en la experiencia que yo he tenido, encuentro muy pocos casos en donde esto se haya logrado, ¿no? Sin embargo, creo que sí se ha estado abonando mucho en el tema de la cultura científica, de cómo formular preguntas, dónde encontrar respuestas, de qué manera tenemos que ubicarnos justamente para poder diferenciar información que nos llega desde muchos medios, ¿no? Pero sí creo que, y comparto, y por eso estoy tan comprometida con este programa, de que nuestra función
parte de nuestra función en la divulgación es justamente hacer llegar esta información que permita tomar decisiones inteligentes, bien fundadas, desprejuiciadas, que ese es otro asunto muy importante, o para mejor decir, bien fundadas, ¿no?, en los saberes acumulados no solo por nuestra comunidad científica nacional, sino fuera de ella. Claro, y bueno, ¿cuáles serían estos retos, esta nueva visión que este programa, Dr. Zea, puede tener? Porque pues es inagotable y cada experiencia de cada sede es muy enriquecedora. Sí. ¿Hacia dónde siente, hacia dónde visualiza que se percibe este programa? ¿Hasta dónde quisiera más llegar? Yo quisiera, o sea, obviamente mantener la dinámica de conferencias libres hacia niños o hacia público en general, ¿no? En donde el científico se enriquezca. O sea, a mí me preocupa mucho el científico, ¿no? O sea, el científico siempre piensa que tiene la razón, la verdad, la sabiduría, etcétera, ¿no? Y tiene un brutal desconocimiento de la realidad nacional. Eso es un hecho así inconstatable, ¿no? Eso no lo puedo negar, ¿no? Resultado de que la sociedad mexicana, en general, ¿verdad?, pues no encuentra una retribución a los impuestos que ha dado para el desarrollo científico, ¿no? O sea, el científico siempre dice, es que necesitamos más dinero, necesitamos más recursos, necesitamos más salario, necesitamos más. Pero si preguntas, bueno, ¿y la ciencia de México qué le ha dado al ciudadano medio, no? O sea, pues ay, Dios mío, no, mejor nos quedamos calladitos, ¿no? El científico tiene que conocer su país y conocer a las personas de su país y a la enorme riqueza que existe en el país. O sea, muchos científicos cuando dan una conferencia a niños, y nos han dicho, cuando se enteran que para niños de primaria dicen, no, yo con esos, no. Y cuando los forzamos a ir, quedan encantados, quedan fascinados de la inteligencia de los niños. Sí. Pues a lo mejor los hijos de son medio brutos, ¿no? Porque van a quién sabe qué escuela elitista, ¿no? Pero los niños normales son muy inteligentes, ¿no? A lo mejor estos de científicos son medio brutos, ¿no? Pero yo sí creo que el programa tiene que avanzar hacia una divulgación más masiva de la ciencia, ¿sí?, con mayor inteligencia, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación masivos, por las diferentes opciones que tiene la radio y la televisión ahora, que ya salieron del contexto de la frecuencia, ¿no? Uh-huh. Pues ahora hay en YouTube y en Internet y en pues todas las opciones del mundo, ¿no? Si yo quiero escuchar ahorita Radio Kabul, pues me salgo del estudio y escucho Radio Kabul, claro, ¿no? O así como los niños nos quitan los dispositivos electrónicos hasta para descargar sus apps de juegos, de videojuegos, pues la academia tendría que tener ahí su app, ¿no? Para descargar tantas cosas, porque tenemos que insertarnos con este conocimiento en el mundo que están viviendo muchos de ellos. Supuesto. Y acabar de hacer ese anzuelo que queremos ser para que ellos participen de todos estos conocimientos. ¿Qué les parece? Hacemos una pausa. Claro. Y regresamos para seguir concluyendo y compartiendo sobre este programa tan importante de la Academia Mexicana de Ciencias. Regresamos, amigos. Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos, para fortalecer los valores de nuestra sociedad, inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales. Damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Hoy más que nunca, los medios públicos revelamos lo mejor de ti.
Amigos, el programa precisamente de Sábados en la Ciencia que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde hace pues más de 9 años y que coordina la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica y la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, esto se desarrolla en el espacio interactivo también de La Rodadora. El programa también, recuerden, pues tiene como objetivo fundamental hacer que los niños, los jóvenes se interesen por la ciencia. Se trata de conferencias, espectáculos impartidas por científicos profesionales, de modo que pues se tenga la oportunidad de que interactúen científicos destacados, niños y jóvenes. Desde su inicio el programa se pensó para divulgar la ciencia a un público heterogéneo para precisamente atender principalmente a aquellos que en un futuro van a ser nuestros científicos, nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, educadores, historiadores, nuestros biólogos, todos aquellos que de alguna manera con su ejercicio desarrollan e impactan a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, y por ello Sábados en la Ciencia es un orgullo para nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y para nuestra frontera, saber que cuando tenemos estos espacios, pues gente viene del Paso o de Nuevo México, se enteran y se traen a sus hijos y vienen a darnos el ejemplo a los que vivimos a veces aquí en esta frontera, de participar, de conocer, de adentrarnos y ver a estos pequeños y sus familias ser parte de todo el servicio, de todo el esfuerzo también que hace el investigador por llegar a nuestra frontera, venir quizás a una ciudad desconocida y en ocasiones muy prejuiciada, pero que cuando llegan aquí pues se llevan un muy buen sabor de boca y sobre todo nos dejan mucho de su conocimiento, como esta semilla que estamos queriendo que se tenga para que ellos pues también logren sus sueños. Por eso el día de hoy estamos compartiendo con el doctor Raimundo Sea, la doctora Alicia y bueno, la doctora Sandra Pérez, quienes nos acompañan de diferentes lugares del país y que están teniendo esta reunión. Aquí con nosotros es Sábados en la Ciencia, ¿verdad? Y nosotros observamos que es un gran impacto que tienen en nuestra sociedad, en nuestra comunidad en todo este tiempo. Ahora Blas García está dándole mucha fuerza, licenciado Blas García, que con su equipo de trabajo, desde antes de que fuera subdirector, ¿verdad, Blas? Sí, correcto. Le echaba muchas ganas, le siguen echando muchas ganas y pero estos espacios son muy importantes, maestro. Muchísimas ganas. Nosotros en frontera de las fronteras. Así es. Bueno, pues simplemente retomar un poco esta situación de ustedes, ¿no? O sea, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, pero es una ciudad diferente a muchas fronteras. Es una ciudad histórica para nuestro país, ¿no? Y nos es muy importante, ¿no?, que estos programas de divulgación lleguen a todo el país, pero particularmente a aquellas regiones en donde hay una necesidad, le voy a poner la palabra cursi, de mexicanidad, ¿no? O sea, que el ciudadano de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Matamoros, etcétera, ¿verdad?, pues conozca también que en México hay científicos, hay ciencia, y que ese científico y la ciencia y la Academia Mexicana de Ciencia están preocupados por sus conocimientos, ¿no? Ustedes en particular viven una situación fronteriza, pues delicada desde el punto de vista migratorio, pero también delicada desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de aguas, de recursos mineros, etcétera, ¿verdad? Y se requiere un gran trabajo científico. Yo quisiera simplemente decir, ¿no?, que la divulgación de la ciencia se ve siempre, como dije antes, ¿no?, o muy lúdicamente o muy complicadamente. Una necesidad es verla por sus dimensiones, al beneficio que tenga, pero tiene una parte central, es que mucho de la legislación en todos los países del mundo tiene que ver con decisiones sobre ciencia y tecnología. O sea, en el momento que un gobierno dice, usted puede perforar hasta 62 metros para recursos freáticos, para agua, pues es una decisión tomada en función de ciencia. O usted puede pescar tantas toneladas de atún, es una decisión que tiene que tener un desarrollo científico. O cuál es la zona del tequila de México que tenga denominación de origen, es una decisión que tiene que ver con ciencia. ¿Dónde poner un hospital y en qué especialidad? Es una decisión que tiene que tomar conciencia. Dicen que en algunos países desarrollados, como Inglaterra, más del 80% del trabajo legislativo tiene que ver con decisiones sobre ciencia y tecnología, en la situación de normas, ¿sí? Y en México nos hace falta
muchísimo que los políticos tengan un conocimiento científico en la toma de decisiones. Pues hoy sí, lo vemos en la Ciudad de México con la situación ambiental, ¿no? Cambian las normas, así como yo cambio de calzones, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema para un científico, cambiar de normas como cambiar de... Sí, ¿verdad? Sí, se cambia de ciudad para otro. O sea, ¿cómo es posible, no? Sí. Ya le dimos título, maestro, para uno de estos. Y fíjese que es bien interesante porque el científico, desde su diversa área en particular, bueno, pues tiene la posibilidad de abonar. En el caso, por ejemplo, de Juárez, ahora tenemos esta situación de colocar una minera en las dunas de Samalayuca. Y entonces aquí un gran impacto ambiental. Y bueno, pues las leyes están, se toman en cuenta, no se toman en cuenta, las decisiones de los científicos son fundamentales. En el ámbito educativo, estamos hablando de que cómo educamos a nuestros niños con discapacidades, cómo le entramos a estas temáticas en ocasiones de tantas realidades tan diferentes. Por ejemplo, Sandra. Es que definitivamente la cuestión es echar mano de los conocimientos de los científicos antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y significa, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, hay un investigador en el área de arquitectura que se incorporó ya al programa y tiene una conferencia que se llama Aguascalientes, Arquitectura Moderna en Extinción. El título te dice, bueno, como que de qué se trata, ¿no? Pues la cuestión es que con todos los cambios que se están haciendo del centro histórico se están acabando nuestra arquitectura. Entonces, si los que toman las decisiones de vamos a cambiar el centro histórico tomaran en cuenta la investigación que ha hecho un arquitecto, dirían, no lo hagas porque te vas a acabar la arquitectura moderna que hay en Aguascalientes, ¿no? Entonces yo creo que si de alguna manera todos, incluso desde nuestra casa, empezáramos a tomar decisiones considerando lo que dicen los expertos, pues otra cosa sería. Pero en la historia, doctora Tecangüey, ahorita nos dice qué quiere decir su apellido, porque tiene un significado muy interesante. No se crean que es el apellido. Entonces, en la historia y en lo ideal que comentaba el doctor sea de que nuestros políticos pues tengan una mayor capacitación y estén más cercanos a la ciencia. Bueno, pues no sé si hay algún registro en que eso pueda haber sucedido antes y no... Bueno, sí ha sucedido, pero no ha sido la tónica, y yo creo que tiene que ver con la forma en cómo nació nuestro país, pero no hay ningún sello que no pueda ser borrado y reinventar una nueva perspectiva. Pienso que los programas como estos y otros más que seguramente podemos alentar, reproducir, nosotros formaremos nuevos políticos con preocupaciones. De alguna manera, los políticos que tenemos son los políticos que hemos... Pues que se han formado en el sistema, ¿no? Exactamente. Entonces pienso que tenemos que tener una esperanza en el futuro bueno, yo soy optimista como buena historiadora, ¿no? Tener una mirada de largo plazo. Estamos trabajando y tenemos que trabajar muchísimo más para que todas estas decisiones formen parte de una sociedad que toma decisiones inteligentes, informadas, con cultura científica. Y eso exige que todos nos exijamos, ¿no? Y que obviamente los científicos hagan también su labor, salir del claustro, ¿no? Pensar que estamos ante una sociedad con problemas que requiere justamente un compromiso mayor. Tenemos muchas tareas y ni hablar, ¿no? Pero creo que tenemos también la energía. Somos un país, paradójicamente, somos un país joven, que cada vez se conoce un poco mejor
y quizás por las presiones de la coyuntura estamos pensando que no estamos marchando en el camino correcto, pero programas como estos, las asociaciones como estas, las interacciones institucionales que tenemos, y creo que son un buen fundamento, un buen cimiento para alentarnos y continuar esta labor, haciéndola cada vez más extensiva, involucrando más. Creo que lo fundamental es una cultura científica que se adquiere con programas como estos y otros programas más. Doctora, ahora sí, sáquenos de la duda de su apellido. Tecuanhuey. Es Tecuanhuey. 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 Bueno, aunque también tengo familiares que se apellidan Tecuanhuey porque es muy difícil la pronunciación de los diptongos y triptongos que tiene. Entonces, el tecuán es un animalito que es como un ocelote un poco más chiquito, como entre un ocelote y un gato montés, que proliferaba en la región de los volcanes en el centro del país. Y güey es la terminación... Eso no tiene que explicar. Es todo lo contrario a lo que es el uso normal. Obviamente estamos hablando, el uso contemporáneo. Güey estamos hablando con H-U-E-Y, ¿no? No, con G. Y güey quiere decir principal, quiere decir joven. Es una terminación, es un vocablo de náhuatl, los dos son náhuatl y hacen alusión a una jerarquía guerrera, obviamente. No, pues miren, ya tuvimos nuestros sábados, nuestro énfasis en la ciencia el día de hoy. Pues bueno, tengo la suerte de tener un apellido con ese linaje. Padre, mire, también ya nos dio otra acepción de esa palabra, ¿verdad? Sí, muy conocida en nuestro vocabulario mexicano. Quiero decir lo que hoy día quiere decir. Cambió su sentido, ¿no? Claro. Bueno, eso es una buena parte desde la historia. Hay palabras que en el curso de la historia se mantienen, pero cambian totalmente su sentido. Este es el caso. No, pues este es un ejemplo. Excelente, pues yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta reunión precisamente que tienen aquí en Ciudad Juárez. Esperamos que se hayan llevado un muy buen sabor de boca y bueno, pues esperamos hablar mucho de nuestros sábados en la ciencia, de domingos en la ciencia, de viernes en la ciencia, doctor, y pues algo que quiera dejar en el ánimo de nuestros televidentes. Simplemente, ¿no?, que a los jóvenes, el científico no es un ser extraño, exótico, totalmente alejado de la realidad de la vida cotidiana. O sea, el científico es una profesión más. Decía alguien que para ser científico se requieren 8 cosas, que es trabajar 8 horas diarias en ciencia, ¿no? Al igual que un obrero, igual que un mecánico, igual que un cocinero, igual que un médico, ¿no? Que no tengan miedo de estudiar ciencia, a pesar de los pésimos maestros que a veces tenemos y a pesar de los científicos arrogantes que se puedan ustedes encontrar, sino que la ciencia es un camino, es uno de los mejores caminos que el ser humano ha encontrado para encontrar la búsqueda de la realidad y de la verdad, y que es el camino de muchos niños. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido siempre a la Universidad. A UACJ TV, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y dejamos abierto este espacio de UACJ TV, doctor Sea, para cuando ya tengan su programa de radio o de televisión nacional, cuenten con nuestro apoyo y todo el apoyo de la Red México. Gracias por vernos. Continúen aquí en UACJ TV.